buen día. Soy el pastor Alejandro Varela. Estoy muy contento de que en este día Dios nos haya regalado la vida a usted y a mí para poder tener un encuentro con el Señor. Y que en este encuentro con Él nos hable. Desde La Paz, Baja California Sur, quiero enviarle un fuerte abrazo y asegurarle que estoy orando cada día por cada persona que escucha estos mensajes. Que Dios alimente su corazón, que Dios le hable con claridad en medio de la circunstancia que esté viviendo. Y si usted me ayuda, me encantaría que compartiera este mensaje para que muchas más personas puedan escuchar la palabra de Dios. ¿Cuántos caminaremos por el mundo sin identificar exactamente lo que Dios tiene para nosotros? Por eso quiero invitarle a que comparta estos mensajes, que les ponga me gusta y que se suscriba a nuestro canal. Y una invitación más. Si usted vive aquí en La Paz, Baja California Sur, y no tiene una iglesia donde se alimente y se nutra espiritualmente, quiero invitarle para que nos acompañe cada semana en nuestro encuentro. Así denominamos al grupo de iglesia en el que nos estamos reuniendo. Y es en mi casa, que es su casa. Si usted quiere compartir con nosotros este tiempo, todos los domingos a las 11:30 de la mañana nos estamos reuniendo. Escríbame a mi WhatsApp personal y yo le enviaré con mucho gusto la dirección para que pueda acompañarnos. En este día, quiero iniciar compartiendo con usted una historia por demás triste, de un gran hombre que según Dios era un hombre según el corazón de Dios. Hablo del rey David. Voy a compartir con usted lo que dice la Biblia aquí, en 2 de Samuel capítulo 11. Es probable que usted conozca esta historia, pero por favor, escuche los detalles. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella mujer es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros, y la tomó. Y vino a él, y durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia, y se volvió a su casa. Y concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Heteo. Y Joab envió a Urías Heteo. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y David dijo a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo: pongan a Urías al frente en lo más recio de la batalla, y retírense de él para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Heteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra, y mandó al mensajero diciendo: cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzara a enojarse y te dijere: ¿por qué se acercaron demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabían lo que suele arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jerobaal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes?
¿por qué se acercaron tanto al muro? Entonces tú le dirás, también tu siervo Urías Heteo es muerto. Y dijo el mensajero a David, prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo, bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta, pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro, y murieron algunos de los siervos del rey. Y murió también tu siervo Urías Heteo. Y David dijo al mensajero, así dirás a Joab, no tengas pesar por esto, porque la espada consume, ora a uno, ora a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntale. Oyendo la mujer de Urías que su marido, Urías, era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer. Y dio a luz un hijo, mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. No sé si usted ya había escuchado esta parte triste y oscura de la vida del rey David. Un hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre de fe. Un hombre que a la fecha sigue dejándonos grandes enseñanzas en su relación de amistad con Dios. Pero cometió pecado, como cualquiera de nosotros. Y si nos ponemos a analizar, la manera como él pecó fue demasiado descarada, porque arregló todo. Y lo que él hizo no solamente fue cometer adulterio, sino que cometió asesinato. Y mire todo lo que estuvo tratando de hacer. Mentiras, engaños. Involucró a su propio general del ejército, a uno de los soldados. O sea, ¿cuánta gente tuvo que involucrar para salirse con la suya? Ahora, yo no sé si usted se pone a pensar, ¿qué pensaba David? Él tenía buena relación con Dios. ¿Qué estaba pensando? Fíjese todo lo que tuvo que haber pasado en el corazón de David para cometer este pecado. Codició a una mujer, adulteró con ella en su corazón, cometió adulterio físico, la trajo a su casa y tuvo relaciones sexuales con ella. Fue infiel a sus propias esposas y provocó infidelidad en esta otra mujer. Fue desleal, engañó, pero no solamente eso, cometió asesinato. Provocó que mataran al esposo de Betsabé para finalmente quedarse con ella. Y yo me pregunto, ¿qué pensaba David? ¿Él pensaba que no sucedería nada? ¿Que Dios no haría nada al respecto? Lo que David no esperaba era la confrontación. La confrontación que Dios le daría. Porque Dios estaba presente en toda la maquinación del pecado de David. El asunto en este domingo, en este día que usted me escucha, es que quisiera que usted y yo nos pusiéramos en los zapatos del rey David. Porque muchos de nosotros, muchas personas en el mundo, cometemos pecado. Todos lo hacemos. Somos imperfectos. Caemos en tentación, nos descuidamos. Y ciertamente algunos, como David, hasta maquinan cómo pecar. Y la cuestión aquí es que la mayor parte de los seres humanos que cometemos pecado, llegan a pensar que no va a suceder nada, que saldrán impunes de aquello que están haciendo. Pero en algún momento de nuestra vida, si es que no ha sucedido ya, tendremos que enfrentar la confrontación. Dios vendrá a nuestra vida a pedirnos cuenta. Y no quiero asustarle con este mensaje, al contrario, yo quiero que caminemos con el rey David en este proceso de la confrontación que Dios le hizo. Porque lo que yo puedo ver aquí de parte de Dios es misericordia, oportunidad para reconocer su pecado y seguir adelante. Y es lo que Dios nos ofrece ahora mismo. Si en este momento de nuestra vida hay pecado oculto en nosotros, que pensamos que nadie sabe, que estemos conscientes de la posibilidad de que llegue a nuestras vidas de parte de Dios la confrontación. Y entonces, cuando nuestro pecado salga a la luz a los ojos de la gente que conocemos y que nos conoce, cuando pasemos esa gran vergüenza, seremos humillados. ¿Por qué no aprovechamos este momento y este mensaje para ponernos a cuentas con Dios? Quiero invitarle para que oremos y le pidamos a Dios que su Espíritu nos revele aquello oculto en nuestras vidas que estamos tratando de esconder, para que antes de que llegue la confrontación nos pongamos a cuentas con Dios.
Padre bendito, te doy gracias por esta oportunidad, por este momento, y te ruego que tu Espíritu redarguya nuestro corazón. Si hay algo oculto en nuestras vidas, revélanoslo en este momento, Señor, y muévenos al arrepentimiento para que antes de que venga una confrontación pública, podamos estar en paz contigo. Te lo pido, te lo ruego, en el nombre de Jesús. Amén. Si usted tiene pecados ocultos, acompáñeme por favor en este proceso. Después de lo que acabo de leerle, ya en el capítulo 12, déjeme leerle los primeros 5 versículos. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Cuando viene el profeta de Dios y le cuenta esta historia triste y abusiva al rey David, él se enoja, porque reconoce que ese hombre hizo terriblemente mal. Incluso dice que es digno de muerte. Pero enseguida viene la confrontación. Dice en los siguientes versículos: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer. A él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste, y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré de tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Aquí está la confrontación. Dios no iba a permitir que David se saliera con la suya. Y no porque fuera un Dios vengativo o enojado con su hijo, sino porque lo amaba. Y porque Dios tenía planes grandes para David. Usted y yo los conocemos. Él sería el ascendiente poderoso de la venida de Jesucristo, el hijo de David. Cuando Dios tiene propósitos para nosotros, usted y yo debemos saber que no nos dejará pecar deliberadamente sin venir a nosotros y presentarnos la confrontación con nuestro pecado. Porque somos importantes para Dios. Porque somos importantes en los planes que Dios tiene. Y también usted. Usted es importante para Dios. No piense ni por un momento que le dejará pecar y salirse con la suya sin que venga hasta usted y le dé la confrontación que necesita. Y tristemente, como con David, muchas veces las consecuencias de nuestro pecado que no reconocimos en su momento vienen a ser trágicas. Y es lo que quiero mostrarle que sucede en nuestras vidas cuando pecamos contra Dios y no lo reconocemos rápidamente, cuando esperamos hasta que venga la confrontación. Permítame mostrarle el daño que hace el pecado,
porque el pecado daña terriblemente no solo nuestra vida. Si vemos aquí, David había pecado, y no solamente un pecado, había ido cometiendo uno tras otro para ocultar su primer pecado, y todo sucedió porque él estaba, en lugar de estar donde debía estar, en la guerra, él estaba caminando por la terraza de su casa cuando vio a esta mujer desnuda bañándose. Y vino la tentación que todo hombre experimenta cuando ve algo así. Pero no solamente no venció la tentación en el momento, se quedó viendo, codició, la hizo traer, se acostó con ella y tal vez ahí hubiera quedado todo, pero el asunto se complicó cuando quedó embarazada. Y en lugar de confesar su pecado, pedirle perdón a Dios, pedirle perdón a Urías, seguramente quiso cubrirlo y llegó hasta el asesinato. Quiero que note aquí el daño que ya había en el corazón de David. Rompió su relación con Dios. Y es que es lo que hace el pecado. El pecado rompe nuestra relación con Dios. Y empezamos a caminar y ya no escuchamos a Dios. Y ya no experimentamos el mover del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ya no escuchamos ni a nuestra conciencia, ni el redarguir de Dios que nos está tratando de hacer ver nuestro pecado. ¿Para qué? Para que lo reconozcamos, nos arrepintamos y le pidamos perdón, para que podamos continuar en sus planes, para que las bendiciones no dejen de llegar a nuestras vidas. Pero el daño que hace el pecado, el daño más grande que hace el pecado, es que rompe nuestra relación con Dios. Mire qué es lo que hacen los pecados secretos, esos pecados que pensamos que nadie sabe. Los pecados nos hacen intolerantes al pecado ajeno. Aquí en los versículos 5 y 6, cuando este profeta Natán viene y le cuenta la historia de este hombre al que le arrebatan su única corderita, en lugar de que el hombre rico usara de su propio ganado para ofrecerle comida al caminante, dice que entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo Natán: vive Jehová que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Qué curioso. Un hombre que había hecho algo peor que eso, es intolerante cuando le cuentan el pecado de otro. Y no sé si usted lo ha notado, pero cuando nosotros estamos ocultando un pecado y de pronto nos enteramos de otra persona que comete algún otro pecado, incluso quizás menos grave que el nuestro, nos volvemos intolerantes, juiciosos, los juzgamos, los criticamos, queremos que los castiguen, olvidándonos que nosotros merecemos también tal vez un castigo peor. Porque el pecado endurece nuestro corazón, nos hace intolerantes, como lo estaba haciendo con David. Otra de las cosas, otro daño terrible que provoca el pecado en nuestras vidas, el pecado no confesado, es que nos hace tener en poco la palabra de Dios. Aquí mismo en el capítulo 12, en el versículo 9, cuando Dios ya está recriminando y confrontando a David, le dice: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? ¿Por qué tuviste en poco la palabra de Dios? David conocía las Escrituras, David conocía la ley, sabía lo que Dios hablaba sobre el adulterio. Y no le importó. Y dígame si no es cierto que cuando nosotros somos tentados para pecar, también pasamos por ahí. Sabemos que está mal, sabemos que ofende a Dios, sabemos que Dios nos advierte y nos dice que no, y tenemos en poco la palabra de Dios. Nuestro corazón se va endureciendo, ya no solamente somos intolerantes, ya no nos importa lo que Dios diga. Pero no solamente tenemos en poco la palabra de Dios, menospreciamos a Dios. En el verso 10, Dios le dice: por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste, y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. No solo menospreciamos la palabra, menospreciamos a Dios. Y luego, además, hacemos que otras personas blasfemen contra nuestro Dios. Y Dios se lo dijo aquí a David en el verso 14. Dice: mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. A veces no nos importa esto, pero cuando finalmente seamos confrontados
Y cuando salga a la luz nuestro pecado, porque saldrá y el Señor nos lo advierte, no hay nada oculto que no sea manifestado. Cuando salga, los que no son creyentes menospreciarán a nuestro Dios, blasfemarán contra nuestro Dios. En Romanos capítulo 2, versículo 24, el Señor nos dice que el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de nosotros los creyentes. ¿Por qué? Porque pecamos y pensamos que no sucederá nada. Y mire, este es el daño que hace el pecado en nuestras vidas, rompiendo nuestra relación con Dios. Y todo esto antes de la confrontación. Piensa en su vida en este momento. Yo no sé si hay pecado o pecados ocultos en su vida. Yo no sé si usted puede ver las evidencias del daño que el pecado está haciendo en usted. Si le ha hecho intolerante, si le ha hecho menospreciar la palabra de Dios, si le ha hecho menospreciar a Dios, o si ya ha provocado que algunas personas que le conocen piensen mal de nuestro Dios. Pero si esto es así, yo creo que este es un buen momento, antes de que Dios se presente con la confrontación contra nosotros y tengamos que ser avergonzados y que tengamos que pagar las consecuencias de nuestro pecado. ¿No le parece? Porque esto también es algo que debemos hacer en este momento, reflexionar en las consecuencias del pecado. Cuando pecamos, hay reacciones en el cielo, no sé si usted lo sabía. Cuando usted y yo pecamos, y quizás lo hacemos oculto, pensamos que no estamos afectando a nadie, pero cuando pecamos hay reacciones en lo alto. La Biblia nos dice en Isaías 59:2, pero sus iniquidades han hecho división entre ustedes y su Dios, para que Él esconda su rostro para no oír. Sí, cuando pecamos y pensamos que nadie nos vio y que no pasó nada, nuestra relación con Dios se rompe, una gran pared se levanta entre Dios y nosotros. Y entonces esa relación ya no se experimenta, no lo escuchamos, no lo percibimos. Y es cuando nuestro corazón se empieza a endurecer. Porque la primera consecuencia del pecado es que se rompe la relación con Dios. Y créame, es antes de que venga la confrontación. Porque Dios permite que las consecuencias del pecado comiencen a ser su instrumento para hacernos volver a Dios. Lo triste es que muchas veces ignoramos esos llamados amorosos de Dios al arrepentimiento y persistimos en nuestro pecado. Si usted y yo estamos ocultando nuestros pecados y pensamos que nadie se da cuenta y pensamos que a nadie hacemos daño, tenemos que tener la conciencia de que al primero que dañamos fue a Dios. Y Dios no nos dejará seguir caminando haciendo este gran daño a Él, a su palabra y a lo que los demás piensan de Él. Llegará la confrontación, como la que leemos aquí en el capítulo 12, versículo 7. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Tú eres aquel hombre. Mire, así como Dios envió a Natán para que a través de esta ilustración de la pequeña borreguita de un hombre pobre, pudiera reconocer el pecado de un abusivo, Dios busca la manera de que usted y yo reconozcamos. Pero si no estamos entendiendo, llegará el momento donde la confrontación será directa, donde se revele nuestro pecado y delante de la gente, como le pasó a David, Dios nos diga, tú eres aquel hombre, o tú eres esa mujer, tú eres quien está viviendo en ese pecado. Y entonces la consecuencia de la relación rota con Dios se hace todavía más grande, porque viene la vergüenza, porque viene la culpa, porque viene la humillación, no solamente de ver que la gente se da cuenta de nuestro pecado, sino de las consecuencias mismas que vivimos por haber pecado contra Dios. Porque mire, además estorbamos a los propósitos de Dios. En los versículos 9 y 10 dice, a Urías Heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Fíjese la consecuencia del pecado de David.
no se apartará jamás de tu casa la espada. Y si leemos el resto de la historia de David y de su familia, veremos que se cumplió esto. Muchos dicen es un castigo. Son las consecuencias. Las consecuencias de que David no reconociera por sí mismo su pecado. Otra consecuencia es que tuvo maldición para su vida. En el versículo 11 dice, así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Y esto lo experimentó con su hijo cuando se le reveló, su hijo Absalón, y se acostó con las mujeres de su padre, públicamente. Hay maldición sobre nuestra vida si no reconocemos nuestro pecado. Exposición pública, vergüenza, humillación como la que vivió David. No solo en este momento que fue confrontado, sino cuando las consecuencias se cumplieron en la vida de su familia, de sus mujeres, de su propio reinado. Y luego, peor todavía, en el verso 14, Dios dice, por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. El hijo que vino como evidencia y consecuencia de ese pecado iba a morir. Disciplina correctiva. Algunos dicen castigo. Dios le llama disciplina correctiva. Necesitamos esperar a que las consecuencias de nuestro pecado oculto comience a tomar estas dimensiones. ¿O aceptaremos que antes de que llegue la confrontación con el Dios que nos ha creado para propósitos maravillosos, nos podamos acercar nosotros voluntariamente a confesarle nuestro pecado, a dejar ese pecado y a cambiar de camino? Porque la promesa del Señor en 1 de Juan 1:9 es, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Yo no sé si usted estará esperando la confrontación con Dios. Yo no sé si estará esperando que las consecuencias de su pecado lleguen a su vida, a su familia, a los propósitos que Dios tiene para usted. Pero yo creo que si no ha llegado la confrontación a usted, es porque Dios le ha estado dando oportunidad para que de manera voluntaria venga a Dios y se ponga a cuentas con Él. En este punto es cuando el rey David escribe el Salmo 51. ¿Lo ha leído? Permítame leerle una parte del Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Le recomiendo que lea todo el capítulo 51 de Salmos. David, en la confrontación, se enfrentó a Dios y vino al arrepentimiento. Pero claro, tuvo que pagar las consecuencias de su pecado porque esperó la confrontación. No la esperemos nosotros. Pongámonos a cuenta ahora mismo, voluntariamente, con Dios. Porque déjeme seguir y mostrarle el resultado de la disciplina divina. Porque Dios no nos va a dejar seguir pecando. No, somos sus hijos. Somos su pueblo santo. Él no permitirá que sigamos adelante en nuestro pecado
porque Él nos ama y entonces vendrá y nos disciplinará. En Hebreos 12:6, Él dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Porque somos sus hijos, no nos va a dejar seguir pecando porque nos ama y porque tiene propósitos para nuestras vidas y porque somos parte de sus propósitos. Por eso es muy importante que entendamos las consecuencias del pecado, pero también el resultado del amor de Dios mostrado en su disciplina. Si viene Dios, nos confronta y nos disciplina como David, no es para desahogar su enojo, no. No piense eso ni por un segundo. La razón es redirigirnos a sus propósitos, porque Él no nos descarta, no nos desecha, nos ama. Quiere que cumplamos sus propósitos y quiere que lo que ha creado y diseñado para nosotros llegue a nuestras vidas. Así que no nos dejará seguir pecando. Nos confrontará, nos disciplinará para que podamos enderezar nuestro camino. En 2 de Samuel, capítulo 12, del verso 16 al 23, escuche lo que dice aquí. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa, y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra. Mas él no quiso, no comió con ellos pan. Y al 7º día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos, y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que David dijo a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra, se lavó y se ungió, y cambió sus ropas, y entró a la casa de Jehová, y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? Por el niño, viviendo aún, ayunabas y llorabas, y muerto él, te levantaste y comiste pan. Y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Puedo yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella durmió con ella. Y ella le dio a luz un hijo y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová. Nosotros nos podemos preguntar, ¿funcionó la disciplina de Dios? Porque David estuvo insistiendo para que esa disciplina no llegara a su vida. Él no quería que su hijo muriera. Y estuvo clamando, orando, ayunando, y tirado en el suelo clamaba a Dios. Pero mire la actitud de David. Cuando finalmente la disciplina se aplicó, Dios no levantó la disciplina. ¿Pudo haberlo hecho? Sí. Pero nadie mejor que Dios para conocer nuestro corazón. La disciplina que David necesitaba era esa. Dios sabe que nos hará sufrir, pero sus propósitos para nuestras vidas son muy importantes. Así que no nos dejará seguir pecando, nos disciplinará. Pero el resultado en David es que respondió al llamado de Dios. En cuanto el niño muere, se levanta, se baña, come, va al templo y adora a Dios. ¿Recuerda el caso de Job? Job no entendió porque no fue por una disciplina que él recibió toda esa tremenda adversidad. Pero cuando vino la adversidad, adoró a Dios. Con David sí fue consecuencia de su pecado, fue el castigo, fue la disciplina correctiva amorosa que Dios estaba dándole al rey porque lo amaba y porque tenía planes para él. Pero él hizo exactamente lo mismo que Job. Vino y adoró. Yo no sé si le ha pasado a usted, pero a veces cuando la disciplina de Dios llega a nuestras vidas, en lugar de aceptarla y reconsiderar nuestro camino, más nos enojamos con Dios. Más castigamos a Dios y entonces más nos entregamos al pecado. ¡Qué locos! Como si pudiéramos castigar a Dios. Pero la disciplina para David funcionó. Dios corrigió a David. David sufrió terriblemente la pérdida de su hijo, pero entendió.
adoró a Dios y se convirtió en un mejor siervo de Dios. Porque Dios no se equivoca, Dios no falla, y la disciplina que nos aplica es exactamente la que necesitamos. ¿Qué actitud tomamos nosotros cuando las consecuencias de nuestro pecado empiezan a salirse de control? Lo que hizo David fue que rogó, ayunó, oró, pidió compasión y misericordia. ¿Eso es lo que hacemos cuando somos confrontados y reconocemos nuestro pecado? ¿O tratamos de evadir la situación, las consecuencias, y quisiéramos que Dios nos perdonara sin que realmente hayamos aprendido la lección? Cuando la disciplina de Dios es aceptada por sus hijos, no queda resentimiento, no queda amargura, no queda daño. Cuando aceptamos la disciplina de Dios, hay sanidad, porque hay una nueva oportunidad. Y habiendo aprendido la lección, podemos retomar los propósitos de Dios. Y aunque haya dolor por lo que sufrimos, hay una experiencia de bendición que nos permite llegar al final sabiendo que Dios nos amó y que nos permitió pasar por eso por nuestro bien. Pero necesitamos tomar una actitud como la de David. Si estamos en medio de las consecuencias, clamemos, lloremos, ayunemos y pidámosle que tenga compasión. Pero si decide que no levantará la disciplina, adoremos, levantémonos y sirvamos a Dios como se merece. Cambiemos de camino. David experimentó el verdadero arrepentimiento, sí, con una fuerte disciplina. No esperemos a que Dios nos discipline a nosotros. Vengamos a Él. Y fue en este punto donde David escribió el Salmo 32. Permítame leerle una parte. Esto fue cuando David ya había perdido a su niño y la disciplina había logrado su objetivo. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado al hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán esas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Cuando finalmente reconocemos nuestro pecado, venimos a Dios en arrepentimiento, Él nos perdona, Él nos limpia, porque nos ama y cuenta con nuestras vidas para sus propósitos. Por eso yo quiero invitarle hoy, no espere la confrontación de Dios. Analice su vida. Y si hay pecado o pecados ocultos que piensan que no han hecho daño, que no están lastimando a nadie y que no va a usted a recibir las consecuencias de él, por favor, venga a Dios en sincero arrepentimiento. Pídale perdón a Dios. Pídale perdón a Dios. Su promesa es que le perdonará. Si nos arrepentimos y cambiamos de camino, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Analice su vida. Por más pequeño que sea el pecado, o quizás muy enorme y lo tiene oculto, este es el momento antes de que venga la confrontación. Antes de que venga Dios y lo exponga o le exponga públicamente y salga a luz toda la consecuencia de su pecado y tenga que pagar por todo el daño que su pecado ha provocado. Venga a Dios ahora, antes de la confrontación, y póngase a cuentas con Él. Este es el mejor momento para hacerlo. Vamos a Dios. Padre Celestial, tú conoces nuestro corazón. No hay pecado oculto ante tus ojos. Tú sabes en qué estamos viviendo. Tú sabes qué estamos haciendo. Tú sabes lo que estamos pensando. Padre bendito, si estamos en pecado, por favor, abre los ojos de nuestro entendimiento y permítenos reconocerlo y apartarnos. Perdónanos. Perdóname, Señor, perdóname.
límpianos, santifícanos. Y si es posible, Señor, que las consecuencias del pecado no afecten más ni mi vida ni la de los que me rodean. Pero yo estoy aquí dispuesto a adorarte, hagas lo que hagas por mí, Señor. Ayúdame a venir a ti con sinceridad de corazón en busca del genuino perdón que viene de ti. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Yo no sé si usted esté como David, en amargura, sintiendo que sus huesos se carcomen, sintiendo que hay una presión muy fuerte. No sé si el pecado está golpeando su vida, pero este es un buen momento para que antes de que venga la confrontación, usted se ponga a cuentas con Dios. Y Él le promete que si sus pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si fueren oscuros como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Ese es el perdón de Dios. Soy el pastor Alejandro Varela y estaré orando para que siga reflexionando en este mensaje, tome decisiones importantes y por favor comparte este mensaje con personas que necesitan un encuentro con Dios antes de que Dios venga al encuentro de ellos. Y si el Señor nos concede la vida, quiero invitarle para que la próxima semana nos encontremos nuevamente en este canal para tener un encuentro con el Señor en el que Él nos hable. El Señor le bendiga.